Imagínate que no tienes a la mano la tecnología suficiente para enviar un mensaje al otro lado de un río y vas a utilizar una catapulta. ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para alargar o acortar el tiempo que tarda el mensaje en llegar al otro lado? Hoy hablaremos acerca del tiempo de vuelo total en un movimiento parabólico. Para entender mejor la clase de hoy, debes conocer sobre movimiento, desplazamiento, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, descomposición de velocidades, alcance máximo en movimiento parabólico. En el movimiento de un proyectil, o también llamado movimiento parabólico, podemos evidenciar un movimiento en dos dimensiones, tomando en cuenta que el movimiento en el eje Y está influenciado por la gravedad. Una de las características principales de este movimiento es el tiempo de vuelo. ¿Pero qué es el tiempo de vuelo? El tiempo que el proyectil tarda en ir desde el suelo hasta que regresa al mismo. Cuando arrojamos un proyectil, debemos entender que la gravedad influye únicamente al eje vertical, es decir, para el eje horizontal tenemos una velocidad constante y un tiempo que varía linealmente con la distancia en X. Por ejemplo, si recorro el doble de la distancia horizontal, habré recorrido el doble del tiempo. Es por esto que el tiempo de vuelo total seguirá igual al doble del tiempo máximo, es decir, al tiempo en la altura máxima. Esto es fácil identificar si lanzamos una pelota que dibuje una gran parábola y cuando llegue al punto más alto tomamos el tiempo. Veremos que es el mismo tiempo que la pelota tarda en caer. A la altura máxima habrá recorrido un tiempo t. Al caer al suelo habrá recorrido el tiempo 2t. El tiempo de vuelo es el tiempo que la partícula tarda en ir desde el punto en el que fue disparada hasta el mismo nivel de referencia donde la partícula cae. Este tiempo, como hemos visto, depende únicamente de lo que pasa en el eje Y, ya que para encontrarlo vamos a duplicar al tiempo que tarda en ir hasta el punto de altura máxima. Es por eso que al tratarse de un movimiento de caída libre, vamos a utilizar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado para calcular el tiempo total de vuelo. Lo primero que necesitamos saber es la velocidad inicial en el eje Y. Esto se obtiene haciendo una descomposición de velocidades. Luego, calculamos la velocidad en Y, en el punto máximo y la igualamos a 0. De esta manera, despejamos el valor de tiempo máximo. Ahora que ya sabemos el tiempo en la altura máxima, necesitamos multiplicarlo por 2 y este será nuestro tiempo de vuelo total. De esta manera obtenemos una ecuación que nos muestra la dependencia del tiempo de vuelo con la velocidad y el ángulo de inclinación inicial. Como vemos, el tiempo total de vuelo dependerá de la velocidad y del ángulo inicial, así que si disparamos el proyectil el doble de rápido, se demorará el doble en caer. El tiempo de vuelo nos permitirá predecir en qué momento nuestro proyectil cae al suelo. Vamos a hacer un ejemplo. Podemos calcular el tiempo de vuelo total si lanzamos una catapulta a velocidad de 500 metros sobre segundo con una inclinación de 80 grados. Utilizando la ecuación que ya hemos visto, tiempo de vuelo es igual a 500 metros sobre segundos por el seno de 80 grados, dividido para la gravedad, que en nuestro caso es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Realizando estas operaciones, obtendremos que el tiempo de vuelo es de 50.2 segundos. En la clase de hoy hemos aprendido que, para poder predecir el tiempo que tarda un proyectil en regresar al suelo, necesitamos de dos variables. La primera es la velocidad con la que el proyectil fue disparado y la segunda, el ángulo de lanzamiento. Para saber cómo varía el tiempo total de vuelo según el ángulo de inclinación, debemos reemplazar en la ecuación por el nuevo ángulo. Por ejemplo, reemplazando el ángulo igual a 0, obtendremos un tiempo 0 porque lanzamos al proyectil directo al suelo. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy.
Espero que lo que has aprendido te sea de muchísima utilidad en tu vida diaria. ¡Hasta la próxima! Una vez más, los electrones. ¿Te has dado cuenta de la importancia de los electrones? Son los responsables de las propiedades químicas de todos los elementos. Los electrones transmiten electricidad. Las partículas radioactivas son electrones emitidos por el núcleo de ciertos elementos. Pues sí, el estudio de los electrones es el más fascinante debido a su naturaleza dual, tanto como partícula como onda. Ahora ya podemos definir la densidad electrónica alrededor del núcleo. ¿Pero cómo? Con los famosos números cuánticos del modelo mecánico cuántico. N, número cuántico principal, L, número cuántico secundario, M sub L, número cuántico magnético y M sub S, número cuántico spin. Cada uno de los números cuánticos tienen una gran importancia, que en conjunto definen al orbital de la densidad de electrones. Hoy hablaremos sobre números cuánticos. Para entender mejor la clase de hoy, debes conocer sobre la densidad electrónica y el orbital. Empecemos con un poco de teoría. Existen diferentes tipos de orbitales que se puede definir con diferentes combinaciones de números cuánticos. N define el tamaño, L la forma espacial, M sub L la orientación y M sub S el giro del electrón. Ciertamente, cada uno de los números cuánticos tiene una gran importancia, que en conjunto definen al orbital de la densidad de electrones. Te preguntarás, ¿qué información tiene cada número cuántico? ¿Cómo se relacionan los tres números cuánticos entre sí? ¿Qué nuevas implicaciones tienen los números cuánticos para el desarrollo del modelo cuántico? ¿Qué información nos brinda cada uno de los números cuánticos y cómo se relacionan entre sí? Para definir al orbital, que es la región de mayor probabilidad de encontrar al electrón, se toma en cuenta el número cuántico principal n, que está relacionado con el tamaño y la energía del orbital. Tiene valores enteros positivos: 1K, 2L, 3M, 4N, 5O, 6P y 7Q. Al aumentar n, el orbital se hace más grande y el electrón tiene mayor energía. Por lo tanto, el electrón pasa más tiempo lejos del núcleo y el que está unido menos fuertemente al núcleo es el nivel de menor energía, que corresponde a n igual a 1. Las letras S, P, D y F provienen de terminaciones inglesas: sharp, agudo; principal, principal; diffuse, difuso; y fundamental, fundamental, que se usaban antes para describir características de los espectros. También se lo conoce como número cuántico secundario, porque representa el subnivel o subcapa de energía dentro de cada nivel. El número cuántico magnético, M sub L, describe la orientación magnética del orbital en el espacio. Tiene valores entre menos L y más L, incluyendo el cero. Existe un cuarto número cuántico, que no determina al orbital en sí, sino el giro del electrón respecto a su eje, que genera un campo magnético. Este es el número cuántico spin, M sub S. Tiene valores de más un medio y menos un medio. En cada tipo de suborbital caben máximo 2 electrones. Así, en conjunto, los cuatro números cuánticos se relacionan entre sí para definir al orbital, es decir, su ubicación y energía, y al electrón como tal. En resumen, tenemos que n equivale a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. L, 0 a n-1, que equivale a 0, 1, 2 y 3, y S, P, D y F. M sub L equivale a menos L a más L, incluyendo el 0. Y M sub S equivale a más un medio y menos un medio. Cada valor de n señala el número de subcapas de L. Así, por ejemplo, n es igual a 1 señala la subcapa de L0, S. N igual a 2 señala las dos subcapas de L0 y 1, S y P. Cada subnivel o subcapa tiene un número específico de orbitales. Por ejemplo, 1s, 2s, 3s tienen un orbital. 2p y 3p
tienen 3 orbitales y 3D tienen 5 orbitales. Finalmente nos podemos dar cuenta de que el número de orbitales por capa es n al cuadrado. Por ejemplo, n igual a 1 tiene un orbital 1s. n igual a 2 tiene 4 orbitales, 1s y 3p. Y finalmente, n igual a 3 tiene 9 orbitales, 1s, 3p y 5d. Por último, hagamos un ejemplo final. En la siguiente distribución electrónica, identificar los números cuánticos. Correcto. 1s, 2s, 2px, 2py y 2pz. Identificamos que el último electrón está en 2pz. Por lo tanto, n igual a 2. L es igual n-1 igual a 2 menos 1 igual a 1p. M sub L es igual a menos 1x, 0y y 1z, 1. Y M sub S, la flecha está hacia arriba, más un medio. En la clase de hoy hemos aprendido que los números cuánticos son 4. Número cuántico principal, n. Número cuántico secundario o azimutal, L. Número cuántico magnético, M sub L. Y número cuántico spin, M sub S. Que cada número cuántico tiene una información. N, tamaño y energía del orbital. L, forma espacial del orbital. M sub L, orientación magnética del orbital. Y M sub S, giro magnético sobre el eje del electrón. Que el número de electrones en el átomo están relacionados directamente con los números cuánticos. Que mientras mayor sea el número de electrones, mayor será el número de orbitales. Que el electrón, por su carácter dual, tanto como partícula y onda, le confiere al átomo varias propiedades físicas y químicas. Estoy segura que estos conocimientos te serán de utilidad y podrás aplicarlos en tu vida diaria. Hasta la próxima.